Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nos encontramos aquí nuevamente para seguir profundizando en la formación que ustedes ya vienen realizando en abordaje integral a personas del colectivo TTNB. En nuestro caso, hoy vamos a trabajar sobre el abordaje integral socioeducativo. En ese sentido, nos va a estar acompañando y llevando adelante también la clase mi compañero Gaby Díaz Villa. Mi nombre es Sabrina García, soy abogada y la idea un poco es que nosotros podamos trabajar en esta clase en identificar aquellas prácticas pedagógicas que resultan ser expulsivas para las personas del colectivo, por un lado, por otro lado, poder reconocer las distintas estrategias de abordaje para las problemáticas que atraviesan a este colectivo. Por supuesto, problematizar esos aspectos y bueno, y pensar también colectivamente la implementación de acciones, de trabajos territoriales, de redes, ¿no? Eh, Asimismo, vamos a tratar de conocer un poco más las políticas públicas que hay desarrolladas y que están dirigidas hacia el colectivo, y bueno, detenernos un poco también en ver, bueno, cómo es el estado de situación actual y qué cuestiones todavía quedan a por resolver en términos de políticas públicas, de políticas de Estado, ¿no? Un poco los contenidos que nosotros pensamos para trabajar esta clase tienen que ver con poder esto, ¿no? Identificar los obstáculos que las personas del colectivo TTNB tienen a diario en su vida cotidiana, pero sobre todo y específicamente en las instituciones educativas, ¿no? Y cómo a raíz de identificar esa problemática podemos también desde las propias instituciones y desde nuestro ejercicio como docentes o como agentes del Estado, podemos proponer cambios que son cualitativos para la vida de las personas travestis, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, por supuesto vamos a hablar del paradigma de corresponsabilidad, a lo que se va a referir mi compañero Gaby más adelante. Eh, bueno, las políticas en el ámbito educativo y con perspectiva de género y diversidad que se están llevando adelante, que se impulsan desde el Estado, eh, no sin poder hacer algún paréntesis respecto de, bueno, cómo esas políticas públicas que se piensan, se desarrollan y se ejecutan, aún no saldan, digamos, como las brechas de desigualdad en relación al colectivo que nos atañe en este momento. Por supuesto, pensar los desafíos específicos que tenemos para las instituciones educativas, ¿no? Digo, cuáles son aquellas resistencias, debates y qué estrategias se dan las instituciones frente a las diversidades, ¿cierto? Y por último, nos vamos a referir a la autonomía progresiva, al interés superior y a esos principios rectores para alojar la autodeterminación de los niños, también es una cuestión a la que se va a referir Gaby. No sé. Bueno, en este sentido, nosotros hemos dividido la clase en secciones, ¿no? En principio vamos a hablar del contexto actual, bueno, en una segunda instancia de los distintos desafíos que tienen que ver con desafiar la lógica adultocentrista, bueno, la razón burocrática, y vamos a ver que ahí nos vamos a referir sobre todo a las cuestiones de, de las distintas instituciones y cómo funciona la burocracia institucional y cómo es también parte del sistema de expulsión de las personas que integran el colectivo TTNB. Digo, la mirada hegemonizante, bueno, y por último, trabajar o profundizar en algunas conclusiones que, bueno, que en realidad también son como sembrar desafíos a futuro, ¿no? En relación al contexto actual, digamos, pensar un poco la idea de esta presentación es que ustedes puedan ver en números, en términos de números y porcentajes y estadísticas, cómo funciona, ¿no? La desigualdad y el sistema de expulsión de las personas trans de las instituciones educativas, ¿no? Como pueden ver, los números son alarmantes y dan cuenta sistemáticamente, digo, por un lado de la problemática de la construcción, ¿no? De esas estadísticas que nos permiten, digo, todo lo que tiene que ver con las estadísticas nos permite poder pensar y desarrollar políticas de Estado para intervenir en favor de las poblaciones más vulnerabilizadas,
digo, todos los datos que tenemos, como pueden ver en lo que les estamos mostrando, son datos que son bastante antiguos, digo, como esta imposibilidad que tenemos de construir datos más actuales. Y por supuesto, por otro lado, digo, estos datos no solo que se sostienen, sino que además, digo, se van como profundizando, y esto no hace más que mostrar o subrayar la desigualdad a la que se somete socialmente a las personas del colectivo travesti transnominario, ¿no? Digo, como, digo, pensar que la posibilidad en el acceso y sobre todo en la permanencia en las instituciones educativas de este colectivo es bastante baja, nos permite también replantearnos como instituciones educativas o como agentes del Estado, bueno, qué posición vamos a tomar y qué desafíos nos planteamos para poder, para que la gente pueda acceder, ¿no?, a un derecho fundamental y básico como es el de la educación. Cuando nosotros pensamos esas barreras, ¿no?, en el acceso, también las tenemos que pensar en la permanencia. Nosotros acá hicimos un punteíto, ¿no? Y ustedes van a ver, bueno, ¿a qué nos referimos en el acceso? Bueno, a todas aquellas cuestiones que hacen que las personas no directamente ni siquiera se animen a incorporarse al sistema educativo, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de que permanezcan, sino que no llegan siquiera al escalón de poder participar de las instituciones educativas. Y en ese sentido, digo, bueno, la falta de DNI, ¿no? Como esta cuestión de la mirada hegemonizante, ¿no? Cuando algo no pertenece o no pareciera ser, digamos, no coincide, ¿no? Cuando la expresión de género no coincide con lo que nosotros esperamos ver, bueno, digo, se produce una mirada que en general es estigmatizante, pero que además digo, que por esto de ser estigmatizante es expulsiva, ¿no? Pensar en la cuestión de la falta del cambio registral, ¿no? En un paralelismo con la ley de identidad de género y comprender y insistir respecto de que no es necesario el cambio registral para que las personas sean llamadas como se autoperciben, ¿no? Digo, y en ese sentido, para uno que es cis, heterosexual, como es mi caso, bueno, si se equivocan tu nombre no hay tanto problema, pero para las personas eh, travestis y trans, digo, la equivocación del nombre, o vamos a poner equivocación, comillas, comillas, digamos, significa un escalón más que tienen que subir, ¿no? Digo, como un tilde más de expulsión, ¿no? Como decir, bueno, y yo ni voy, para que no me, digo, para no pasar por el momento en el que tengo que hacer la aclaración, ¿no? Y ahí también cómo funciona todo el entorno en relación a esas cuestiones, ¿no? Como digo, bueno, también es importante pensar que a la hora del trato digno, el resto de la población debería por lo menos hacer una llamada de atención cuando estas cuestiones se dan en las aulas, en ámbitos áulicos, pero también en ámbitos del Estado, cualquiera sea, ¿no? Digo, bueno, todos esos prejuicios, los lugares que están habilitados o no, digo, ¿no? En general, hay toda una cuestión de expectativa social sobre los otros que es excluyente para las personas del colectivo. Entonces digo, como ahí poner un ojo y repensarnos como instituciones, me parece que es uno de los desafíos más importantes. Digo, después por otro lado, pensar en, bueno, esta cuestión del uso del lenguaje, de la discriminación verbal, del hostigamiento, ¿no? En ese sentido, pensar en esa mirada hostil, ¿no? Que es excluyente, que es expulsiva, ¿no? Que es de, de pensar lo diferente, digo, de pensar la diversidad con un mote estigmatizante y digo, y eso es lo que acarrea, por supuesto, desigualdad en el trato, bueno, acá digo, pensar en esto del acoso sexual también que sufren permanentemente en las instituciones educativas las personas del colectivo TTNB, digo, es una cuestión a tener en cuenta y a ponerle un gran signo de alerta, porque es parte de lo que hace que
los compañeros de ese colectivo no puedan acceder a la educación, ¿cierto? Bueno, en este sentido también digo, pensar que existen políticas públicas que han ido desarrollándose a lo largo de estos años y en este sentido han tenido como prioridad, pusimos algunas a modo de ejemplo, pero digo, pensar en la ley de cupo laboral travesti trans en el sector público nacional, bueno, es una política pública que está siendo dirigida específicamente al sector. Digo, pensar en el programa Progresar como, bueno, algún requisito puesto o abierto más hacia el destinado, dirigido hacia el colectivo, si bien no es una política pública específica para el colectivo de TNB, sí es importante decir que, bueno, ha generado ahí como algunos requisitos que sirven para incorporar a las personas del colectivo. Y por otro lado, bueno, potenciar estas políticas públicas existentes que tienen que ver con los consultorios de atención integral, digo, son como algunas aristas que vienen a mostrar la voluntad política del Estado de comprometerse con la realidad del colectivo travesti trans no binario. Cierto es, y no podemos desconocer, que, por supuesto, estas políticas públicas de ningún modo digo, le corrigen la situación de desigualdad a la población, sino que, bueno, simplemente son como pequeños esbozos de poder pensar una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Pero, digo, también habrá que poder replantearse, repreguntarse y ser creativos a la hora de pensar en este colectivo, en particular, digo, pero bueno, para eso también, digo, volvemos a lo de los datos, también necesitamos seguir construyendo datos que nos permitan desarrollar políticas públicas a tono y que profundicen la posibilidad de acceso a los derechos, ¿no es cierto? Bueno, a modo de glosario, nosotros hemos ahí como puesto algunas palabras, pero que entiendo que ustedes ya vienen trabajando, así que se los dejamos aquí para quienes les quieran consultar. Bueno, ahora le voy a dar lugar a mi compañero Gaby, que va a continuar esta clase hablando de la lógica adultocentrista, ¿no? Y qué queremos decir con ello. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Gaby Díaz Villa, el compañero anunciado. Vamos a, en esta parte, profundizar entonces en estos tres desafíos que marcábamos al principio, como una manera posible de ordenar los temas y las cuestiones en las que vamos a estar charlando. Y lo ponemos en términos de desafío porque se trata de, o sea, un abordaje integral de las problemáticas de la comunidad travesti trans no binaria en las instituciones educativas requiere o implica o necesita romper con tres lógicas institucionalizadas y anquilosadas en las escuelas como formas de hacer que impiden o obstaculizan, digamos, algunas de las acciones o de las medidas que tenemos que poner en marcha para convertir a las instituciones en espacios que puedan alojar y acompañar trayectorias educativas de las personas trans. Entonces, tener en cuenta que en este contexto actual que describía Sabrina, también el marco de reconocimiento de derechos, existe hoy una generación o un conjunto, digamos, de personas trans jóvenes que están siendo acompañadas, que están, digamos, su red vincular no se vio dramáticamente reducida, impactada o directamente perdida por su transición y, bueno, son familias que se presentan en las escuelas con demandas y no solo estudiantes que individualmente o que abandonan la escuela, digamos, ¿no? Como describíamos frente a estas barreras, sino grupos familiares con
demandas específicas y nuevas, ¿no? Nuevas respecto de lo que las escuelas vienen haciendo hasta ahora. Las instituciones pueden encontrarse o se pueden dar estos tres escenarios en términos de, bueno, cuando un estudiante ingresa, un estudiante puede estar acompañado por ambos progenitores, puede ser que es uno solo, una sola, en general son las madres, acompañe, y también puede ser la situación que conocemos y que es todavía lamentablemente la más común, de no estar acompañado por ningún progenitor y familiar, y que sea la escuela el primer espacio, digamos, donde las chicas pueden expresarse. Hay un segundo plano, una segunda dimensión, digamos, de, de escenarios a atender, que tiene que ver con lo que se enseña, con los contenidos, con el currículum del nivel específico, donde existe una generalizada invisibilización de la existencia de personas trans, ¿no? De una invisibilización de las identidades, pero también la enseñanza de algunos temas que hacen que estemos invisibilizados como posibilidad, ¿no? Cuando se enseñan algunos contenidos de ciencias naturales, de biología, y también cuando se enseñan algunos contenidos en términos de derechos. Esta segunda bloque o esta segunda dimensión requiere una revisión curricular profunda, y no vamos a abundar en esta clase al respecto, porque implicaría, bueno, a poder pensar en las distintas disciplinas, en las especificidades de los distintos niveles, y estamos pensando acá un primer abordaje que permita que las trayectorias educativas de los estudiantes trans no se vean interrumpidas por formas de funcionamiento o de eso, ¿no? De cómo sucede, cómo transcurre la vida cotidiana de las escuelas. En términos de esta situación más vulnerable, precarizada, digamos, que estamos hablando de chicos y chicas que son, hasta la educación secundaria, menores de edad, menores de 18 años, y requieren, ¿no? Como la representación de un adulto en algunas situaciones, y entonces eso se convierte en un obstáculo, ¿no? El no acompañamiento se convierte en un obstáculo para acceder al conocimiento de su identidad, a la demanda, a la institución, el reconocimiento de su identidad. Los testimonios que están puestos acá, digamos, a modo de ejemplo de argumentos o de situaciones que efectivamente sucedieron, son testimonios reales, y, digamos, como ponemos ahí como bueno, una palabra clave como para poder, digamos, como ver distintas estrategias o formas que se dan este escenario de no acompañamiento. En esta situación en particular, cuando sabemos que el niño no está siendo acompañado, hay que prender como una alerta y evaluar qué nivel de violencia está teniendo, está sufriendo, en términos de que si no está siendo acompañado, acompañada, hay en la casa funcionando una cierta normalización de género explícita, ¿no? Explícita me refiero a como puesta en marcha en prácticas concretas. Y en ese contexto la escuela puede ser, ¿no? Digamos, el lugar que sí acompañe, y acá es por eso decía desafiar la lógica adultocéntrica, en la cual también funciona, o en el marco de la cual digamos, esa representación legal de los progenitores sobre las niñas hace que le reconozcamos dentro de la institución un espacio de decisión que hoy en día, ¿no? El marco, el plexo normativo, el reconocimiento de derechos, el piso de los derechos humanos, no les reconocen, ¿no? Hay cosas que los padres, las madres no pueden decidir por sus hijos, y la escuela debería ponerse en esa posición, en la defensa de esa posición, ¿no? O sea, siempre pensamos que lo mejor sería que los padres y las madres
los chicos les digan a los padres y las madres y sean ellos quienes acompañan. La verdad es que en la experiencia real hay heterogeneidad y hay situaciones en las cuales no hay violencia, pero tampoco hay acompañamiento y la escuela puede constituirse en ese lugar de referencia y de refugio y donde sentirse cuidado, digamos, ¿no? Habilitar la posibilidad de decir algo distinto respecto de la expectativa social de lo que hay que decir sobre una familia, sobre la propia familia, sobre los propios padres y sobre el propio sentir en el marco de la institución. Como adultos, como docentes y como educadores, nos toca responsabilizarnos por dejar claro que este es un espacio con el cual se puede contar. Y esto les ponemos como el nombre o la palabra como de refugio, ¿no? La idea de que hay una situación generalizada en distintos contextos por los que uno transita, que se siente o riesgosa en algún sentido, o directamente estamos en el closet, pero también la existencia de, ¿no? Como en algunos lados, en algún sentido, un espacio que se convierte en un refugio donde podemos ir y estar despreocupados respecto de lo que la información que hay que manejar. O los vecinos a veces son eh, referentes afectivos importantes y bueno, ahí está. Esta extrañeza, ¿no? Esta nueva práctica de la escuela, digamos, como que tenemos que inventar cómo reconocemos, ¿no? Cómo detectamos en la red vincular de una niña a ese referente afectivo, ¿no? ¿Cuáles son las pistas, ¿no? Que hay que tener en cuenta? Bueno, una conversación franca con la niña que está pasando por eso debería orientarnos bastante. Como reconocer estos referentes afectivos y nos lleva entonces a desafiar el ordenamiento normativo o el reconocimiento legal de estos vínculos, ¿no? Los vínculos familiares. Las familias eh, no son grupos humanos espontáneos ni naturales, sino que están reconocidos, están en el marco del derecho cuando uno ocupa determinado lugar en esa red vincular, y si no, no está reconocido como familiar o como parte de esa red de parentesco, y entonces no tiene o no puede acceder a ocupar, digamos, los derechos reconocidos para estos sí familiares, digamos, ¿no? O sí personas con un vínculo de parentesco. En el marco de este concepto, de este paradigma de la corresponsabilidad, es un concepto que viene del ámbito del sistema de protección de derechos y viene a superar la lógica de la derivación, en la cual las instituciones que forman parte de ese sistema no articulan entre sí, no hablan y poco se hacen cargo de lo que se resuelve en otra institución y la persona o la víctima del derecho vulnerado eh, tiene que ir como, bueno, repitiendo la situación en cada institución para dar a conocer y resolver sola, lo cual por supuesto atenta contra un abordaje integral y lo que trae el paradigma de la corresponsabilidad es esto, ¿no? No pensar en espacios o instituciones que garantizan un derecho, ¿no? Una temática, sino pensar en sujetos de derechos que tienen todos estos derechos reconocidos y de los cuales todos y todas y todos somos responsables, digamos, incluso cuando eso implica enfrentar o cuestionar o disentir con alguna de las personas, de los representantes legales, ¿no? Esta idea de, bueno, digo, el derecho al reconocimiento de la identidad de género de una persona, sea mayor de 18 o menor,
es una obligación que nos cabe a todos, todas y todos, y a todas las instituciones, y garantizarlo, digamos, es una responsabilidad de todo, del rol que ocupemos. Esto quiere decir que hay cosas que no podemos esperar a que los padres autoricen, que no se consulta, que no requieren un certificado de otro lado, ni de un psicólogo, ¿no? Para, qué sé yo, para cambiar los datos o para poner en marcha las acciones dentro de la institución, la escuela, que garanticen que el nombre muerto no siga circulando, etc. Bueno, el desafío número 2, aunque sea el punto 3, la burocrática, anticipa, digamos, cuál es la problemática acá, que tiene que ver con el peso de los papeles, de los documentos. Hay una complejidad del sistema, del ámbito, ¿no? De la educación, que tiene que ver primero con una amplia diversidad de formatos educativos, pedagógicos, ¿no? Los niveles, las modalidades, los emplazamientos de las instituciones, espacios educativos que están por fuera del sistema formal, etcétera, ¿no? Hay como una especificidad a pensar según el ámbito en el cual estoy trabajando. Hay un contexto, ¿no? Como el segundo eje importante, hay un contexto cultural atravesado por la transfobia, atravesado vigente, ¿no? Como con una serie de productos culturales que nos recuerdan de distintas maneras eh, que no está tan bueno, no está tan bueno ser trans. Hay sentidos todavía bueno, nada, que impregnan espacios, canciones, películas, lo que sea, a tener en cuenta como el contexto simbólico en el cual se da la estrategia que estemos poniendo en juego. Y el tercer eje, como presentábamos en el desafío anterior, que es este cambio de paradigma respecto de, en particular, la relación escuela-familia de los estudiantes. Y con las otras instituciones, pero esto sí es por ahí un trabajo en el cual la escuela tiene más experiencia, que es la articulación para, ¿no? La atención de determinada situación, conflicto, articulación con otras instituciones es una práctica que sí tenemos, o sea, sí podemos saber a qué nos referimos, digamos. En particular en este desafío, digamos, lo que es digo, se presenta lo que es el trato digno, el derecho al trato digno, manifiesta en la ley de identidad de género, y cómo implementamos esto en la escuela. No hay mucho que abundar, digamos, hay que simplemente escuchar y poner en marcha medidas burocráticas, administrativas, que cuando nos despojamos del escándalo, del temor, de lo distinto, que son fáciles de implementar, digamos. Se trata de cambiar en los registros el nombre, el dead name, o el nombre muerto, por el nombre que expresa la persona, el estudiante. Les dejamos una guía producida por el INADI de recomendaciones para un abordaje respetuoso e inclusivo, y, digamos, básicamente habla de esto, ¿no? Cuáles son las acciones a nivel administrativo para garantizar que la información respecto de que esa persona es trans no sea la que circula, ¿no? Que circula la información correcta de su nombre y su género. Está la guía linkeada en la bibliografía, digamos, porque tiene como algunas recomendaciones más que vimos acá, que son como más concretas en lo administrativo, y también está esta otra guía, que si bien es de salud, habla también de, ¿no? como prácticas concretas en el marco del trato digno. Y finalmente, como desafío número 3, la mirada homogeneizante o la expectativa, ¿no? Como los sentidos que manejamos en la escuela, digamos, no solo en términos de género, ¿no? De identidad de género, de personas cis o trans, sino de las formas de hacer y de estar, los modos de estar en la escuela, digamos. Ahí esperamos cierta homogeneidad, pensamos que hay cosas que se tienen que dar sí o sí, ¿no? Como que los chiques estén sentados durante la clase, es
bueno, la expectativa de lo obvio, ¿no? Que tiene que pasar en las escuelas. Entonces, digo, poner un poco, problematizar, digamos, esa expectativa de homogeneidad en distintos niveles, registros o aristas de la experiencia educativa. Acá, digamos, como que hicimos como, bueno, pues, desmenuzar un poco este concepto de transfobia en cuáles son, ¿no? Cuáles serían entonces como las formas en las que se manifiesta, en las que se concretiza la vida real. Y bueno, la idea del iceberg, digamos, ¿no? Como una serie de violencias como pequeñas, entre comillas, eh, que la sumatoria, digamos, y la omnipresencia hacen muy difícil el desarrollo de la vida y la permanencia en las instituciones, y el uso del lenguaje inclusivo o no binario o neutro o con un más adecuado, catalogarlo, y nos referimos básicamente al uso de la E y a las controversias que puede generar. Lo que queremos marcar, señalar como muy importante, es poder diferenciar la situación de, bueno, tengo este posicionamiento político y uso el lenguaje inclusivo como forma de, ¿no? Como de dar cuenta, de visibilizar la diversidad de identidades, pero no hay ninguna persona no binaria allí. Una situación que puede generar controversias, que puede requerir que entre el cuerpo de docentes nos pongamos de acuerdo, elaboremos algunos criterios colectivos sobre cómo se hace, ¿no? Dónde se puede y dónde no se puede usar, etcétera. Pero una situación en particular que empieza a pasar en las escuelas, que tiene que ver con el reconocimiento y el trato digno hacia las personas no binarias que usan el género neutro, el pronombre ella, y el género flexiona en E. Y ahí no hay ningún consenso que generar, ninguna duda que zanjar. Ahí se trata nuevamente de cumplir con el derecho de esa persona, el reconocimiento de su identidad de género, reconocimiento y respeto, y practicar y acostumbrarse a usar con esa persona el lenguaje. También les dejamos algunos documentos de que puedan servir como materiales. En general, eh, la ESI, la educación sexual integral, como política educativa, como conjunto de temas y de acciones dentro de implementación dentro de las instituciones, es como bueno, una buena oportunidad, ¿no? Como un espacio donde entrar fácilmente. Entonces, estos manuales eh, sobre educación sexual integral, producidos por gente joven, por gente vinculada a espacios comunitarios, de personas trans, y que entonces tienen por ahí una mirada o la inclusión de algunos temas, o, ¿no? Formas de tratar otros temas que, que, que también les van a servir, les van a resultar eh, útiles. Y la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, que es útil porque tiene núcleos de aprendizaje prioritario, eh, bueno, nada, que facilitan, digamos, como esta revisión curricular que mencionábamos al principio, sobre la cual no abundamos, pero que tienen acá una pista importante de cuáles son las temáticas, eh, ¿no? En los distintos ejes de la educación sexual integral para revisar. Y llegando como al final de la clase, tratamos en las conclusiones de ser muy sintéticos y de ir como al hueso en cada una de estas secciones que elaboramos, y resumir, ¿no? Como en una frase que igual tampoco quiero cortar, eh, lo importante de cada una de estas tres lógicas, dijimos, o de tres, bueno, a desafiar, para lograr un abordaje integral, respetuoso y también amoroso, ¿no? De la comunidad.
No las voy a leer porque se pueden leer ahí, pero ahí digo, tratamos como de resaltar cuál es el nudo en cada uno de estos bloques que armamos de alguna manera. Les dejamos acá la bibliografía todo linkeado para que puedan profundizar, bajarse el material, etc. Y muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí.